21. Acerca del potencial eléctrico. Y la energía potencial eléctrica puede decirse que, vamos a ver qué es lo verdadero de todo eso. Vamos a ir poniendo verdadero o falso y después marcamos. El potencial es una magnitud escalar. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Lo hemos dicho sobradamente. La energía es una magnitud escalar, el trabajo también y el potencial también. B. Esta B es una afirmación que tiene una I en el medio. O sea, es una afirmación compuesta. Dentro de la lógica es una cosa y la otra. Una cosa y la otra. Si se cumplen las dos, pongo verdadero. Si se cumple una y la otra no se cumple, es falso, ¿o no? Toda la implicación, toda la afirmación. El potencial eléctrico en un punto depende de la intensidad de campo eléctrico en ese punto. El potencial B en un punto, ¿cierto? B en el punto A. ¿Está en función de E en el punto A? ¿Sí o no? Esa primera parte. No. No, no. Claramente no. Ahora, si hay una sola carga puntual y positiva que provoca el campo y me dan el valor de esa carga y me dan el EA, sí, ahí sí te saco, como en forma unívoca, me dan EA, te saco BA. En forma unívoca, en forma 100% certera, 100% segura, una cosa me implica la otra. Pero si no, no. Si no, no. Como podemos tener algún nivel de duda sobre esto, si vemos esta imagen del dipolo, ¿qué pasaba acá? El potencial era cero, nulo. El potencial era cero, 0 volt. ¿Pero E era cero? No. El campo eléctrico ahí era bastante grande, si no dijéramos máximo, prácticamente, ¿o no? Y sin embargo, B es cero. Y acá B es cero y el campo es más débil. Y acá B es cero y el campo es más débil. Y bueno, o sea, no son unívocos. O sea, no es que me dan E en ese punto y yo te saco el potencial. No, no. Con ese ejemplo, que indican que conocer B no es lo mismo que conocer E y viceversa, voy a volver acá para decir que esto es falso. ¿Cuál es la verdadera relación entre B y E? La que acabamos de ver. La variación del potencial con la distancia cambiada de signo es el valor de la intensidad de campo eléctrico en un punto. Para conocer E debería conocer el potencial de dos puntos muy próximos, pero distintos, viendo que hay una variación de potencial. Y después dividir eso por la distancia me daría el campo medio entre esos dos puntos. Si son dos puntos muy próximos, tienden a ser un solo punto. Esa es la verdadera relación que hay entre E y B. No es tan fácil, ¿o no? Y en realidad es una relación que ya hemos visto que más concretamente es esta, ¿o no? Para ponerle el moño más bonito, ¿o no? Esta es la verdadera relación. El producto escalar de E por D, siendo D realmente un desplazamiento, cambiado de signo, es la variación de potencial. Esa es la verdadera relación que hay entre E y D y B y no ese secundario nocturno que hicimos al principio del tema. Bueno, la primera parte es falsa, con lo cual, bueno, la afirmación es falsa, ya está, ya está. Pero voy a seguir leyendo. Y la energía potencial eléctrica es independiente de dicho punto. La energía potencial eléctrica independiente de dicho punto. ¿Qué sé yo? No sé qué significa eso, ¿no? No, bueno, ya está fallida. La energía potencial eléctrica depende del potencial que tenga el punto y de la carga que se arrime a ese punto. O sea, no se puede hablar nunca de energía potencial a secas eléctrica en el punto A. No se puede hablar. Se puede hablar de potencial en el punto A. Te lo calculo. Te digo, bueno, ahí hay 5 volts. Más 5 volts. Fenómeno. Bueno, la energía potencial eléctrica, recuerden que el potencial en un punto es igual a ¿qué? A la energía potencial eléctrica de una cierta carga en ese punto sobre esa cierta carga. Entonces, cuando esa determinada carga la multiplique por el potencial en ese punto, me va a dar la energía en ese punto. Así que la energía en un punto no es independiente del punto. ¿Cómo independiente del punto? No, no. La energía va a depender del potencial que haya en ese punto, BA, y de la carga que además arrime a ese punto. De las dos cosas. Es como decir, la energía potencial gravitatoria es independiente de la mesa esta. No, no.
Depende de la mesa, que está toda a 1 metro de altura, pero depende del cuerpo que lleve acá, la energía potencial M por G por H que tenga el cuerpo. Que me quedó pendiente una comparación del potencial eléctrico con el potencial gravitatorio, que yo por lo menos nunca lo vi que se utilice, pero si vos haces una especie de, miren qué lindo, tengo ganas de hacer una especie digamos, de diagonal entre la electricidad y la mecánica clásica. Nunca la he visto esta diagonal. Así que es una diagonal de libre pensador que me hago, ¿o no? El potencial es la energía potencial por unidad de carga, potencial eléctrica. Si yo hago, por ejemplo, la energía potencial gravitatoria, olvidémonos de la electricidad y volvamos a la mecánica clásica. La energía potencial gravitatoria dividido por la unidad de masa, porque recuerden que en el contexto de la gravedad y de la mecánica clásica no hay cargas, lo que hay son masas, ¿o no? Que son responsables de la fuerza gravitatoria. La fuerza gravitatoria, que es igual a la constante G universal de Newton por la masa M1, por la masa M2, sobre la distancia al cuadrado, casi una ley de Coulomb, pero en lugar de Q1 y Q2, M1 y M2. Entonces, en lugar de dividir por Q, divido por M, sería una suerte de potencial gravitatorio, ¿o no? ¿Se ubican? Nunca lo vi, ¿o no? Por lo menos nunca lo vi así. Y sería igual a ¿qué? A M por G por H, que es la energía potencial gravitatoria, dividido la masa. Entonces, en ese contexto, la masa se cancelaría con la masa y tendríamos un concepto análogo del potencial en el contexto de la gravedad. Sería un potencial gravitatorio igual a G por H, donde G es una constante prácticamente, que es la aceleración de la gravedad, y sería directamente proporcional a la altura el potencial. O sea, esta mesa tendría el mismo potencial gravitatorio, porque todos los puntos de la mesa tienen la misma altura h, ¿o no? ¿Se ubican? Como hace las veces se puede hacer una suerte de comparación entre el campo eléctrico y el campo gravitatorio. Esto va a ser bastante interesante, porque cuando hablemos de electricidad, vamos a ver que el responsable de la circulación de corriente eléctrica va a ser la diferencia de potencial. Y ahí vemos que el potencial juega en el campo gravitatorio como la altura prácticamente, por una constante. O sea, diferencia de altura haría circular el agua entre dos tanques, como lo vamos a explicar después cuando veamos la analogía eléctrica mecánica, ¿no? Hace las veces de diferencia de potencial. Ya está. Entonces, vamos a continuar. El potencial en magnitud escalar, hemos dicho que A es correcta, la B es totalmente falsa. Por los dos lados, las dos afirmaciones son disparatadas. Les puede decir que la energía es independiente del punto. ¿Cómo va a ser la energía? La energía es la más dependiente de toda la energía siempre. ¿O no? Voy a seguir leyendo. El potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga. ¿Verdadero o falso? El potencial eléctrico es la energía potencial Verdadero. por unidad de carga. Verdadero. Esa es la definición de potencial. Verdadero. ¿Todo lo anterior es verdadero? No, porque la B no es verdadera. ¿A y C son correctas? Sí, A y C son correctas. Entonces marco la E. Solo A y C son correctas. 21E.